Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen. Entre todas las narraciones antiguas, una destaca por su profundidad y misterio, la historia de un hombre, una mujer, un jardín sagrado y una elección que transformó el destino de la especie humana. Hablamos, por supuesto, del relato de Adán y Eva. Pero, ¿y si no se tratara simplemente de un mito ancestral? ¿Y si este relato escondiera claves espirituales, verdades simbólicas o incluso códigos universales que siguen resonando en lo más profundo del alma humana? Hoy no solo contaremos una historia. Vamos a escarbar en su significado, compararla con antiguos mitos de otras civilizaciones y analizarla desde la teología, la filosofía y la ciencia. ¿Quiénes eran realmente Adán y Eva? ¿Existieron? ¿Fueron símbolos? ¿Qué representa el árbol, la serpiente, la caída? Prepárate para una travesía a través del tiempo, la fe y el conocimiento. Este no es solo un relato del pasado. Es un espejo de nuestra propia existencia. Déjanos tu opinión. ¿Crees que la historia de Adán y Eva fue literal, simbólica o algo mucho más profundo? Tu reflexión podría cambiar la forma en que entendemos nuestros orígenes. En el segundo capítulo del libro de Génesis encontramos uno de los relatos fundacionales más influyentes de la civilización occidental. En esta narrativa sagrada, Dios, el Creador Supremo, forma al primer ser humano a partir del polvo del suelo. No de manera simbólica, sino con intención directa, modela al hombre con sus propias manos y le infunde aliento de vida. Lo coloca en un entorno perfecto, un jardín lleno de belleza, armonía y propósito, el Edén. Allí, el hombre no está solo. Dios, al ver que no es bueno que el hombre esté sin compañía, hace caer sobre él un profundo sueño. De su costado, no de su cabeza ni de sus pies, forma a la mujer. Un gesto que ha sido interpretado como símbolo de igualdad y unidad. Ambos son inocentes. Desnudos, pero sin vergüenza. Viven en una comunión íntima con Dios y con la creación. No conocen el dolor, la muerte ni la culpa. Sin embargo, en el centro del jardín hay dos árboles con un poder extraordinario, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Solo del segundo les es prohibido comer. Y es entonces cuando entra en escena una criatura singular, una serpiente, descrita como más astuta que todos los animales del campo. Ella plantea una duda, una posibilidad, una elección. La mujer escucha, reflexiona y toma el fruto. Luego lo comparte. Y en ese acto, todo cambia. Sus ojos se abren. La vergüenza, el miedo y la conciencia moral irrumpen. Han desobedecido. Han cruzado una línea. Y como consecuencia, son expulsados del paraíso. Este momento ha sido interpretado como la caída de la humanidad, el inicio del sufrimiento y la separación con Dios. Pero también puede verse como el nacimiento de la conciencia, del libre albedrío y de la responsabilidad. Adán, cuyo nombre en hebreo significa humanidad, y Eva, cuyo nombre puede traducirse como vida, parecen ser más que personajes. Tal vez representan realidades universales. ¿Y si cada uno de nosotros es Adán? ¿Y si Eva habita en todos los seres vivientes? ¿Será este relato una alegoría de lo que significa despertar, elegir y vivir? Durante siglos, la mayoría de tradiciones cristianas y judías han sostenido que Adán y Eva fueron personas reales. Que vivieron en un jardín literal. Que cometieron el primer pecado. Y que su error trajo muerte, sufrimiento y separación entre Dios y el ser humano. Doctrinas fundamentales como el pecado original y la necesidad de redención parten de esta visión literal. Para muchos, sin un Adán histórico, el mensaje del Evangelio pierde su fundamento. Pero esta visión ha sido desafiada por descubrimientos científicos. La genética revela que la humanidad no desciende de una sola pareja. Y la evidencia fósil muestra que el Homo sapiens evolucionó durante miles de años. ¿Puede la fe y la ciencia convivir? ¿O estamos frente a una encrucijada que requiere reinterpretar nuestros textos más antiguos? Algunos teólogos contemporáneos proponen una armonía posible, que Adán y Eva representan una humanidad temprana, elegida simbólicamente por Dios para revelar principios espirituales universales. Esta teoría, aunque no resuelve todos los dilemas, abre la puerta a una lectura más integradora. La tensión entre ciencia y fe no siempre implica contradicción.
Tal vez se trata de dimensiones distintas de una misma verdad, la física y la espiritual. Comprender esto podría ser la clave para unir lo antiguo con lo moderno, lo divino con lo humano. Para muchos pensadores, la historia de Adán y Eva no necesita ser literal para tener valor. Es un relato simbólico. Un espejo del alma humana, de sus decisiones, sus errores y su búsqueda de trascendencia. Adán puede interpretarse como la mente racional, el principio del pensamiento consciente. Eva, por otro lado, representa la vida, la emoción, el deseo de experimentar. El Edén se convierte en símbolo de una existencia pura y conectada con lo divino antes del despertar del ego o del juicio moral. Los árboles del Edén adquieren así un significado profundo. El árbol del conocimiento no solo representa el bien y el mal, sino la conciencia dual, la capacidad de elegir y asumir las consecuencias. La serpiente deja de ser solo tentadora, y se convierte en un arquetipo del impulso interno que nos empuja a evolucionar, a cuestionar, a despertar. Teólogos como Orígenes y San Agustín ofrecieron interpretaciones alegóricas que iban más allá del texto literal. Para ellos, el pecado no fue meramente una transgresión física, sino la entrada a una dimensión de autoconciencia, responsabilidad moral y libertad individual. En esta lectura, la caída no es una maldición definitiva, sino una etapa necesaria del desarrollo humano. Es el paso de la inocencia a la sabiduría, de la dependencia a la madurez espiritual. Un viaje no de condena, sino de transformación. En textos antiguos y enigmáticos del cristianismo primitivo, encontramos una narrativa radicalmente diferente. Los gnósticos sostenían que el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un demiurgo, una deidad inferior y limitada, que aprisionó la chispa divina en la materia. En este contexto, la serpiente no es vista como enemiga, sino como aliada. Representa al mensajero de la sabiduría, que impulsa a Eva, símbolo del alma despierta, a descubrir el conocimiento escondido. Comer del fruto no es una caída, sino una liberación. Una chispa de divinidad encendida en medio de la ignorancia impuesta. El Apócrifo de Juan, un texto gnóstico clave, describe cómo el árbol del conocimiento es una fuente de luz espiritual, y cómo el Dios creador prohíbe su acceso por miedo a que la humanidad despierte. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma que el reino está dentro de nosotros, sugiriendo que el Edén no es un lugar, sino un estado interior. Estas interpretaciones místicas replantean la historia de Adán y Eva como una metáfora del alma humana atrapada en un mundo material y limitada por el olvido. La verdadera caída sería olvidar quiénes somos, y el verdadero despertar, recordar nuestra naturaleza divina. ¿Y si todo este relato hablara de una lucha interna? ¿Del alma humana buscando reconectar con su esencia divina? El relato del Edén ha sido analizado también desde la psicología moderna. Carl Jung lo interpretó como un mito arquetípico. Adán y Eva simbolizan los primeros pasos de la humanidad hacia la individuación, el proceso de conocerse a sí mismo, integrar la sombra y alcanzar una conciencia plena. Para Jung, la serpiente representa la sombra, aquello que reprimimos o negamos de nosotros mismos. El árbol del conocimiento simboliza el surgimiento de la dualidad, la conciencia del bien y del mal, del yo y el otro. Es el nacimiento de la moralidad, del juicio, de la responsabilidad. Desde la neurociencia, algunos estudios han relacionado este despertar simbólico con la evolución del lóbulo frontal del cerebro humano, que regula funciones como la toma de decisiones, el juicio ético y la reflexión abstracta. Desde esta perspectiva, el Edén no habría sido un lugar físico, sino una etapa evolutiva. Y la expulsión, una transición hacia un nuevo nivel de conciencia. ¿Y si el jardín no fue un sitio geográfico, sino un estado mental primordial? ¿Y si la historia no narra un castigo, sino el despertar de nuestra capacidad para elegir, pensar, sentir y buscar propósito? Así, el mito se convierte en espejo. No de un pasado perdido, sino de un presente que aún busca sentido. Más allá de sus múltiples lecturas, la historia de Adán y Eva sigue ejerciendo una influencia profunda en la cultura contemporánea. Ha moldeado nuestra ética, nuestras creencias sobre el bien y el mal, e incluso nuestras relaciones personales y sociales. Nos ofrece un lenguaje para hablar del error, del perdón, del aprendizaje y de la esperanza. No importa si la interpretamos de forma literal, simbólica o espiritual. Esta narrativa ancestral nos confronta con preguntas esenciales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Es posible regresar a un estado de plenitud?
La historia de Adán y Eva nos habla de decisiones, de consecuencias, de libertad, de amor, de pérdida y de la profunda necesidad humana de trascender. Nos conecta con el anhelo universal de regresar a un lugar de paz, de redención, de unidad con lo divino. Es una historia que no termina en la expulsión. En cierto modo, comienza allí. En el exilio. En el viaje. En la construcción de sentido. Porque el verdadero paraíso, tal vez, no esté detrás, sino delante. La historia de Adán y Eva va mucho más allá de un antiguo relato bíblico. Es un mito ancestral, un símbolo de la condición humana, y quizá, en algún nivel que aún no comprendemos del todo, también una verdad velada. Este relato milenario no solo nos habla del pasado, sino que nos confronta con las grandes preguntas del presente: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué significa, en esencia, ser verdaderamente humanos? Quizás, en algún momento, todos hemos probado del fruto prohibido. Todos hemos sentido la pérdida de la inocencia, la ruptura con lo divino y la carga de nuestras decisiones. Y tal vez, también, todos estamos en medio de ese viaje continuo, un viaje hacia el perdón, la comprensión y, finalmente, la redención. Este no es solo un mito de origen. Es un espejo del alma. Una narrativa que nos invita a mirar hacia adentro y a cuestionar nuestras creencias más profundas. ¿Y tú? ¿Cómo entiendes esta historia? ¿Es literal? ¿Es simbólica? ¿O es una verdad envuelta en misterio que espera ser descubierta desde lo más profundo del ser? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Y si este viaje te ha parecido revelador, suscríbete para seguir explorando juntos los grandes enigmas de nuestros orígenes.